Bienvenidos amigos a esta última participación o tema de la serie 5 temas Familias Felices. Hemos disfrutado en estas presentaciones de ese manual de la felicidad como es la palabra de Dios y algunas consideraciones que esperamos hayan sido de beneficio para ustedes. El amor del que hemos venido hablando es básicamente el amor de Dios. Y nos invita Dios a amar como Jesús amó. Hemos dicho varios textos, mencionado cómo fue el amor de Jesús, que fue un amor de sacrificio. Y hoy precisamente queremos tomar el tema de familias santificadas son familias felices. Me gustaría que repasáramos algunos de los pensamientos bíblicos del apóstol San Pablo respecto a la familia en el libro de los Efesios. ¿Quisieras, mi amor, leerlos, por favor? Con mucho gusto. Efesios 5, vamos a leer del 21 y otros separados también. El 21 dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Ahí pone Dios la base a través del apóstol Pablo. Ustedes casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor. Versículo 25, esposos, amen a sus esposas. ¿Cómo? Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó es la palabra clave aquí. ¿Para qué? Para santificarla. Ahora viene el tema que vamos a tratar ahora. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia. El amor no es un sentimiento, el amor es un principio. Y se ha indicado que ese principio tiene que ver con el gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. De allí que este tipo de amor es un amor que se sacrifica, como analizamos en uno de los temas anteriores. Recuerdo cuando visitamos España y fuimos a esa ciudad donde se escribió una historia muy importante respecto a la liberación de España en un momento sumamente difícil, cuando el comandante de Alcázar de Toledo, que protegía esa fortaleza, recibió una llamada donde le decían que su hijo lo tenían prisionero. Debía entregar la fortaleza o perder a su hijo. Y fue una decisión muy difícil, porque la historia registra que él pidió le pusiesen a su hijo al teléfono. Cuando el muchacho lo saluda, papá, aquí estoy, ¿qué vamos a hacer por el bien de España? Y se registran las palabras del comandante que dijo, hijo, encomienda tu alma a Dios, grita, que viva España y muere como un patriota. Nuestro Padre Celestial mencionó ese amor extraordinario y podríamos parafrasear esas palabras, hijo, muere como mi hijo amado, pero permite que la raza humana sea salvada, que las familias puedan ser redimidas. Porque el propósito del Señor es que las familias de la tierra, santificadas por Jesucristo, podamos ser las familias que habitemos en el hogar celestial. De allí que es importante este concepto del sacrificio, y como esposos, como padres, como hijos, debemos experimentar ese mismo amor sacrificial en favor de los miembros de nuestra familia. Pero no solamente el amor sacrificial de Cristo,
También el amor entre nosotros debemos nutrirlo, cultivarlo, cuidarlo, como ya leímos en el texto de Efesios, que la familia hay que cuidarla, hay que cultivarla con ese amor de Jesús. ¿Cómo se nutre? Lo hemos dicho en los temas anteriores, dando amor y respeto en el hogar. Como esposos, primero, los hijos van a aprender también que en el hogar, como papá y mamá se respetan, papá y mamá respetan a los hijos debemos respeto y amor a los padres, darnos oportunidad en las palabras que les damos a ellos. Muchas veces las órdenes pueden ser un poco ambiguas. Hijo, tráeme esa cosa que tengo en el cajón de la mesita de noche. Y esa cosa puede ser un peine, puede ser un papel, puede ser un lapicero. Debemos ser específicos en las órdenes que damos para que ellos también puedan entendernos y nosotros también podamos comunicarnos mejor. Esa comunicación que nutre es una comunicación clara, porque leíamos de aquella pareja que iba en su auto rumbo a casa y cuando pasaron cerca de una panadería, la esposa le dijo, amor, allá hay una panadería. Y él dijo, ah, sí, y siguió manejando o conduciendo el vehículo. Cuando llegaron a casa y fueron a comer, él dijo, mi amor, ¿me puedes traer un pedazo de pan? Y ella le dijo, pero yo te dije que había una panadería. Y no fue una comunicación clara. Mi amor, no hay pan en la casa, podemos parar en la panadería. Eso es parte de nutrirnos también por medio de la comunicación. Porque ahí entra el concepto de que las damas nos entendemos de una manera, pero los señores de otra manera. Entonces debemos ser claras en la comunicación, en los mensajes que damos. Y también debiéramos aprender dentro del tema de la comunicación, de nutrirnos, es reconfirmar. Cuando tú dices, hay una panadería, ¿tú quieres decir que debemos parar en la panadería? ¿Necesitamos algo en la casa? Entonces, confirmar, porque a veces damos por sentado ciertos mensajes que son completamente diferentes a lo que queremos expresar. Otra forma de amar es orar juntos e interceder por los miembros de nuestra familia. Me parece que es importante como Jesús lo hizo. Y una de las oraciones intercesoras más hermosas es la de Juan 17, cuando Jesús antes de ir al Calvario decidió interceder por cada uno de nosotros. Y uno de los momentos hermosos que personalmente me llenan de fortaleza es saber que en esa oración de Jesús, por cada uno de sus discípulos, nos incluyó a nosotros, a las familias de hoy, porque dijo, y por los que han de creer por la palabra de ellos. Esa oración nos cobija, nos alcanza y nos anima a que nosotros podamos clamar por nuestros hijos, orar por ellos, orar por el esposo, orar por la esposa, unos por otros, nos animamos intercediendo los unos por los otros. Y eso va a permitir que nuestra familia sea santificada, porque donde se invita a la presencia de Dios, allí está Dios y por lo tanto el lugar y la familia son santos. El apóstol lo menciona en la declaración que tú leíste, Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, un amor santificador nos ayuda a ser mejores familias. Y también entra entonces el concepto de santificación. Santificación entendemos como un término que es apartado para un uso santo, un uso sagrado, porque también pudiera ser apartado para algo que no es correcto, pero en el término de santificación significa ser apartado para Dios, apartado por Dios y para Dios, para una obra especial. Por eso, perdona que te interrumpa, es que me hiciste pensar cuando es apartado para Dios. El sábado, por ejemplo, fue apartado por Dios para bendición de la familia. El Así tiempo es. que podamos compartir con Dios en forma vertical y en forma horizontal con nuestra familia. Fue apartado para Dios, por eso es santo. El santuario donde iban las familias del pueblo de Israel
a llevar sus ofrendas, sus sacrificios, a entrar en una comunicación con Dios, era santo porque había sido apartado para Dios. Y mencionas que el matrimonio ha sido apartado también por Dios. Por lo tanto, como familias debemos procurar ese elemento tan importante que es parecernos más a Dios, es decir, vivir en armonía a lo que Dios indica. Esa obra de santificación, ¿dónde piensas tú que comienza? Comienza en el hogar. Volvemos a insistir cuando como familia nos reunimos para tener un culto personal, cuando enseñamos a los niños a tener su propia eh, devoción personal. Esto va a ayudarnos como familias a permitir y cumplir este propósito de Dios. De hecho, hay un pensamiento muy significativo en el hogar cristiano, uno de los libros que hemos utilizado de texto durante estas presentaciones en la página 286. El que quiera llegar a ser santo en el cielo, debe llegar a ser santo primero en su propia familia. Muy interesante, más claro no lo podemos tener. Y también el apóstol en Hebreos 12:14 nos invita a seguir la paz con todos. Y con todos quiere decir donde comienza el hogar, en el hogar. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros practicamos la palabra de Dios y procuramos obedecerla, este sentimiento, esta práctica nos va a llevar en las relaciones humanas a hacer lo mismo con los demás. Evitaríamos muchos conflictos en la casa, evitaríamos conflictos en el trabajo, evitaríamos conflictos en la calle, donde quiera que estemos, podríamos ser santos como el Señor quiere que seamos santos. Hablemos en forma práctica, porque a veces se piensa el concepto de santo de una persona que está en un nicho, alguien que va caminando derechito y no mira a ningún lado para ver que no se vaya a ofender, no vaya a pecar. Pero me parece que santo es en el trabajo, en la cancha de fútbol, en casa, cuando estamos juntos, donde quiera que estemos, debemos ser las mismas personas y que podamos reflejar a Jesús en nuestra vida, a nivel de familia. Y tú mencionabas que se empieza a nivel de familia en esa declaración. Estaba recordando también otra anécdota que escuchamos en un encuentro de familia de aquella señora que encontró a un muchacho y le preguntó, hijo, ¿tú eres hijo de fulano de tal o él es tu papá? Y el niño le dijo, sí, él es mi papá. ¿Y por qué me pregunta? No, es que él fue mi compañero en el colegio, más tarde estudiamos en la universidad. Qué hombre tan amable, qué hombre tan cariñoso, qué hombre tan atento, qué hombre tan cortés. Y siguió con una serie de calificativos. Y de pronto el niño le dijo, señora, si le gusta mucho, lléveselo para su casa, porque en mi casa no es así. Luz de la calle, oscuridad de la casa. La familia feliz, la familia que es santificada, empieza a vivir esa experiencia en casa, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Correcto. Si buscamos a Dios en primer lugar, el Señor nos va a ayudar a permitir a través del Espíritu Santo ser transformados, porque lo que llevaremos al cielo es un carácter semejante al de Cristo. Y ese carácter tenemos que empezarlo a cultivar mientras vivimos aquí. Y qué mejor que en el hogar, donde las relaciones pueden ser muy cercanas y también haber mucha fricción. Por eso allí es donde practicamos estos conceptos bíblicos que Dios nos ha dado. Esa experiencia es individual, en principio, Correcto. porque cada día debemos acercarnos al Señor. Cada día necesitamos de Él y de su presencia. Así que nuestra comunión con Él es personal, pero también hay una comunión ya familiar. Y es lo que se ha mencionado como el culto familiar, el tiempo que tomamos para compartir juntos los cantos, el estudio de la palabra, que no debe ser sumamente largo, que debe ser, recordando que hay niños, hay hijos allí, al punto, como es la palabra del Señor, que sientan la delicia de compartir esa palabra del Señor.
Y al hablar de ese buscar a Dios en primer lugar, hay algunas cosas que nos pueden ayudar en nuestra devoción personal con Dios para parecernos más a Jesús, para tener una familia santificada y para ser más felices. Es al abrir la palabra, le pidas la ayuda del Espíritu Santo. Señor Espíritu Santo, te suplico que me conduzcas y me detengas donde tengas un mensaje especial para mí. Cuando lees esa declaración en la Biblia, puede ser los evangelios o puede ser algún libro que sientas importante leer para beneficio en tu vida, no es tanto la cantidad que leas. En algunos pensamientos te vas a hacer la pregunta, ¿qué significa esto? En segundo lugar, ¿qué debo cambiar en mi vida con la ayuda de Dios para que esto pueda ser una realidad en mi ser? Cuando leemos la Biblia de esa manera, cuando tomamos tiempo para comunicarnos con Dios, estamos buscando a Dios en primer lugar y allí hay una tremenda bendición. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces significa que debemos contemplar más a Jesús, contemplar su carácter, mirar cómo trató a las personas. Eso nos va a ayudar cuando lleguen momentos de tentación, decir, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cómo respondería Jesús? ¿Cómo trataría Jesús a esta persona que me golpeó el carro? Me bajo malhumorado quizás a proferir mis propios sentimientos en palabras incorrectas o le doy espacio a Jesús en ese momento, recordando que en la mañana estuve en relación con Él y que le permito estar a mi lado durante todo el día. Eso significa permanecer en Jesús, estar contemplándolo continuamente, especialmente en esos momentos difíciles. En los momentos felices no es tan necesario, pero es importante también recordarlo para no sobrepasarnos. Pero en los momentos difíciles es cuando más la ayuda que recibimos en la mañana se va a permitir en ese momento la presencia del Señor. Sí, porque hay momentos difíciles en el hogar, en la familia. Todos También. los tenemos. No somos perfectos. Así que es importante tomar en cuenta esa ayuda especial para suplir a nuestras necesidades allí, en forma individual. Y también ese amor santificador ayuda a todos a crecer espiritualmente, porque estamos con el propósito no de llegar solitos al cielo, sino que podamos llegar como familia a disfrutar de ese hogar celestial. Y para parecernos más a Jesús, el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3:18 nos invita a mirar a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos así transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Se ha mencionado que la santificación es la obra de toda la vida. Cada día muero, decía Pablo. Cada día el Señor está haciendo su obra en nosotros. Y hay algunas maneras como el Señor nos ayuda a vivir esa experiencia de santificación. Volviendo a la oración que mencionábamos en San Juan 17, 16 al 19, además de ser apartados para Dios, como ya lo mencionamos, también el Señor dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Qué piensas que significa eso? Significa que al estudiar la palabra del Señor diariamente, podemos encontrar la manera como le entregamos a Él nuestro ser y le damos la oportunidad al Espíritu Santo de que haga la obra de transformación para ser santificados. Valiosísimo ese momento cuando nosotros estamos en familia en procura de esa santificación en el Señor. Recuerdo una vez que estaba predicando en alguna iglesia en Texas y cuando terminé vino una hermana y me pidió que si podía orar con ella y por ella. Y le dije, ¿cómo no, hermana? Vamos a orar. Así que allí a la salida del templo nos hicimos en un lugarcito y le dije, ¿por qué desea que oremos? Ella me dijo, oremos para que el Señor cambie a mi marido. Y yo le dije, hermana, yo no puedo hacer esa oración, porque
debería ser, en primer lugar, Señor, cámbiame a mí para que pueda cambiar a mi marido. Así que la oración sería que el Señor la cambie usted primero para que pueda cambiar al esposo. Así que familia, cuando tomamos la palabra, cuando oramos, no sea para aplicarlo al otro, el Señor puede hacerlo. Esta palabra que estoy leyendo le hace bien a mi marido o a mi esposa o a mi hijo. No, pensemos cómo nos beneficia, cómo está haciendo esa obra de santificación en nosotros para que se pueda traducir en una bendición para otros. Es que al estudiar la palabra debemos aplicarla a nuestra vida, es decir, que el Señor haga la obra en mí. Cuando el Señor hace la obra en mí, entonces yo ya no voy a ver el defecto de mi esposo tan grande como lo veo, ni voy a estar con ese deseo de que Dios lo cambie a él, sino que al cambiarme el Señor a mí, luego el esposo va a permitir también que el Señor lo cambie y va a pedir la ayuda de Dios también, al igual que yo lo hice. Hay otro pensamiento del apóstol San Pablo que me gustaría me ayudaras a leerlo en el Manual de la Felicidad. Me refiero a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 23. Dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabes que el 24 es muy importante porque dice, aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Qué significativo. La palabra de Dios se cumple y podemos acercarnos con confianza, especialmente cuando se trata de nuestra propia familia. Hay otro pensamiento hermoso de nuestra autora favorita, Elena de White, en el libro Consejos para la Iglesia, en el capítulo 6. La santificación que presentan las Sagradas Escrituras tienen que ver con el ser entero. He aquí el verdadero concepto de una consagración integral. Esa santificación tiene que ver con nuestra mente, para que pueda ser una mente espiritual. Tiene que ver con nuestra voluntad, que responda a las expectativas del cielo. Porque ya Pablo lo mencionó en algún momento, el bien que quiero hacer, no lo hago. El mal que no quiero hacer, eso hago. Y encuentro que tengo ese problema en mí. Así que si le pido al Señor que me ayude en esa dimensión de mi cuerpo, de mi vida, como es la voluntad, opera la santificación. Además, tiene que ver con nuestras emociones. Me gusta pensar en cómo Gálatas habla de esas emociones, porque en una parte de la lista, en Gálatas el capítulo 5, menciona las obras de la carne. Allí vienen los problemas que afrentan las familias hoy, por las envidias, por los celos, por las contiendas, por los chismes, por estas cosas, por lo otro, por no darnos el valor que nos corresponde. Pero cuando le permitimos ese amor de Jesús entrar en nuestra vida y su presencia en nuestra vida, Pablo lo resumió diciendo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa santificación integral, mente, voluntad, emociones y el cuerpo van a permitir un estilo de vida saludable, una comunicación eficaz, bendecida, una familia feliz y, por supuesto, como candidatos para vivir con Él en el hogar celestial. Muy importante. ¿Recuerdan ustedes cuando comenzamos esta serie Familia Felices? Leímos un pensamiento que lo queremos repetir y hacer énfasis en él. ¿Cómo podemos amar como Jesús amó? ¿Cómo podemos perdonar como Jesús perdonó? ¿Cómo podemos compenetrarnos, nutrirnos como familia? ¿Cómo podemos tener una comunicación eficaz? ¿Cómo podemos ser santificados? Lo resumimos diciendo, solo la presencia de Cristo puede hacer felices a hombres y mujeres. Cristo puede transformar todas las aguas comunes de la vida en vino celestial. El hogar viene a ser entonces un Edén de bienaventuranza. La familia, un hermoso símbolo
de la familia celestial. Cita que se registra en el Hogar Cristiano, la página 24. Porque el Señor dice que Él desea para nosotros, no solamente en forma individual, sino en la familia, nuestra santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Recapitulando sobre esta serie que estamos culminando de 5 temas, familias felices, tenemos que tomar en cuenta ese pensamiento. Solo la presencia de Cristo puede ayudarnos a amar como Él amó. Puede ayudarnos en cuanto a la valía. ¿Qué explicabas tú? A comprender nuestro valor personal, recordando que fuimos creados a su imagen, a su semejanza, es decir, nos parecemos a Dios. Cuando dice creados a su semejanza, significa que el Señor nos creó como Él es. Podemos tener una idea. Además, cuando Jesús vino como Hijo de Dios, Hijo de hombre, para que nosotros pudiéramos vivir como Él vivió. Él vino a ejemplificar eso y nosotros decimos, lamentablemente no estuvimos en el tiempo de Cristo, pero todo lo que los apóstoles y ellos escribieron fueron para nuestra admonición y para nuestro conocimiento de Jesús también. Solo la presencia de Jesús nos puede ayudar a orar los unos por los otros, intercediendo por ellos. Solo la presencia de Jesús puede ayudarnos en la comunicación eficaz. Solo la presencia de Jesús nos puede santificar. Hace varios años escuché de una historia durante la Segunda Guerra Mundial y tenía que ver con uno de los Países Bajos, donde fueron tomados prisioneros los príncipes de ese país. Al niño lo separaron y pasaron muchos años. Finalmente, en una escuela en Suiza, él respondió a una invitación de la maestra que trajera a sus padres. Él dijo que no podían venir y les terminó la historia. Habían sido fusilados por los soldados que los tomaron cautivos, pero le dijo, maestra, él mencionó que debería ser hijo de un príncipe. Y desde ese momento le dijo a la maestra, trato de ser hijo de un príncipe. Nosotros, amigos, hermanos, recordemos que somos hijos del Rey Celestial, príncipes del cielo, que Él nos bendiga y nos ayude a tener familias felices.